Tiene la palabra la señora convencional por la provincia de Santa Fe, Marta Rubeo, Partido Justicialista. 145. Tiene audio, señora. Gracias, señor presidente. Bueno, por la necesidad de acortar los tiempos y porque de alguna manera ya se ha hecho un estilo, voy a hacer uso de la palabra, pero además de eso voy a hacer una inserción para que quede desde ya registrado. Yo, señor presidente, pensé mucho de cuál era el enfoque que había que darle al hacer una intervención sobre esta cuestión que tiene que ver con el amparo y con el habeas corpus. Y digo que lo pensé mucho porque había distintos enfoques que se le podía dar a esta intervención. Uno de los enfoques, sin duda, era el enfoque jurídico, el enfoque doctrinario, el enfoque jurisprudencial del tema, que no es poco y que tiene antecedentes valiosísimos. Pero después de haber escuchado la intervención del miembro informante de la comisión, el convencional Rodolfo Díaz, de mi partido, que lo hizo con tanta probidad, con tanto material ilustrativo, y después de haber escuchado la intervención de muchos señores y señoras convencionales, pensé que quería darle a esta intervención un enfoque más personal. Yo, señor presidente, fui una de las abogadas que tuvo una activa participación en la defensa de presos políticos. Yo presenté muchísimos recursos de habeas corpus. Era una tarea muy difícil, porque uno recibía en el estudio al familiar, al amigo, al compañero, que angustiado y trémulo venía a solicitar el apoyo de un profesional para que en el marco jurídico pudiera saber qué pasaba con esa persona que estaban buscando. Y claro, era una época muy difícil. Era una época muy difícil donde la primera sensación que uno tenía era que estaba ejerciendo la profesión, pero que en el mismo instante en que ponía en marcha la petición y la firmaba, pasaba de ser un abogado actuante o un profesional en el ejercicio de su tarea, pasaba a ser un sospechoso. Esta era la sensación que teníamos los profesionales y este era el comportamiento que recibíamos por parte de algunos miembros de la justicia. Y digo algunos porque después voy a reivindicar a alguien de la justicia y a un sector de la justicia, que por supuesto se jugaban en estas situaciones. Yo recuerdo lo que era trabajar durante 1966 a 1973 frente a aquello que se llamó, tristemente célebre, la Cámara Federal Fuero Antisubversivo, donde me tocaron experiencias de todo tipo, desde la experiencia de ver de qué manera alguien que habíamos ubicado, que después de hacer una larga trayectoria procesal y después de haber recibido, como siempre, la primera respuesta de que no estaba detenido, de que no había ninguna fuerza que lo requería, que no había ningún reclamo de nadie, aparecía, en algunos casos, aparecía detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, mediante un decreto
que lo que hacía era retener a ese ciudadano sin posibilidad de que el recurso de habeas corpus, siguiendo su trayectoria normal, hubiera dispuesto su libertad. Yo digo que me costó mucho, señor presidente, recordar todo esto. Incluso tuve que hacer un gran esfuerzo. Y creo que esto tiene que ver con algo que tenemos los seres humanos, que es una forma de protegernos, de autodefendernos. Y esto no significa que no recordemos ni memoricemos esos tiempos, sino que lo que uno no puede memorizar es la angustia que tenía y de la forma en que vivía. Yo recuerdo haber estado presente en el control que se hacía de los elementos que se habían secuestrado a un joven estudiante, que lo que había hecho era justamente, y qué cosa linda que tiene la vida, justamente lo que nosotros hemos consagrado en ese artículo que habla de defensa de la democracia. Él lo que había hecho era un texto donde a través de su lectura uno entendía que lo que estaba haciendo se estaba resistiendo a esas autoridades ilegítimas que detentaban el gobierno de la nación. Eso es lo que él había hecho. Y aquí pobre que había tenido tanta mala suerte que había sido detenido. Primero, por supuesto, no se lo encontraba y después, finalmente, se lo encontró. Y en la Cámara Federal Foro Antisubversivo yo tuve oportunidad de ver cómo iban haciendo un punteo de todo lo que le habían secuestrado. Y entre lo que le secuestraron había un libro de Nicolás Guillén. Estaba delante el vocal que estaba a cargo del caso, y varios de los empleados, algunos de ellos llegaron a ser jueces. Y en un momento dado encuentran un libro de Nicolás Guillén, y por supuesto leerlo no había tiempo, y entonces preguntaron, ¿y esto? Y uno de ellos dijo, Guillén es el jefe de policía, y dio, realmente ahí mi memoria falla, el nombre de una localidad de la República Argentina. Esto, por supuesto, a continuación, el otro libro que fue absolutamente designado como sospechoso fue un libro de Macedonio Fernández. Y la tercera anécdota que tengo, afortunadamente, de este joven, fue que la pericia de la máquina de escribir que le encontraron en su casa, con la que él había escrito realmente este derecho que nosotros ahora le hemos dado rango constitucional, que es el derecho a la resistencia, no se pudo demostrar que había sido escrito por él, porque tenía unas manos tan grandes, señor presidente, y tenía tanta fuerza en las manos, que seguramente había deformado las letras, de manera que la prueba salió negativa. Y pude finalmente llevar a buen término el caso. Pero yo diría que en realidad, yo siento casi como que la vida me ha deparado una posibilidad que no sé si me la merezco, porque si hace 20 años atrás a mí me hubieran dicho que yo iba a estar en este recinto, en este honorable recinto, con estos honorables colegas, hablando de este tema y además incluyendo en la Constitución Nacional estas cosas tan importantes como son el derecho a la resistencia, el amparo y el habeas corpus, yo le aseguro, señor presidente, que no lo hubiera podido creer. Pero bueno, qué cosa maravillosa que tiene la democracia, qué cosa maravillosa que tienen los responsables políticos de los dos partidos mayoritarios que han permitido, con una gran decisión y con una vocación, una lealtad y una solidaridad hacia la ciudadanía, permitir que nosotros podamos estar haciendo esto que estamos haciendo hoy.
Fíjese que cuando decidí utilizar mi experiencia personal, dije, bueno, lo que seguramente voy a necesitar son estadísticas. Lo que de alguna manera va a avalar todo lo que yo pueda decir o que mi memoria me pueda permitir acercar aquí, tendría que estar corroborado, más allá de que todos sabemos que esto es cierto y todos estuvimos de alguna manera involucrados en ese proceso. Sin embargo, las estadísticas son fundamentales para avalar determinadas posiciones. Y me encontré, señor presidente, con que no hay estadísticas, con que no hay índices, con que no hay números, con que no se sabe cuál es la cantidad de recursos de habeas corpus, y habría que haber hecho un trabajo realmente importante, y más que importante yo diría minucioso, dificultoso y lento, para poder llegar a lo mejor a determinar una cifra aproximada. Sin embargo, por supuesto que ha habido algunos números que se han podido consignar. Por ejemplo, en el Nunca Más, que es el informe de la CONADEP, habla de que solamente en el fuero de la Capital Federal, es evidente que ellos han tenido las mismas dificultades que he tenido yo al tratar de encontrar documentación que avalara. Durante 1976 al 79, en la Capital Federal los recursos de habeas corpus ascendieron a 5.487. En el 73-75, 1.089 y en el 80-83, 2.848. Fíjese que hablábamos recién de lo frustrante que era, además de lo angustiante, ¿no? Lo frustrante que era presentar un recurso de habeas corpus y encontrar la respuesta, primero que no se sabía y después la colocación del ciudadano a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que impedía su libertad. Y sin duda que ahora, de acuerdo al texto que nosotros vamos a incluir, esto sería absolutamente inconstitucional, porque el juez estaría en condiciones de declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto o omisión lesiva. Yo dejaría aquí una sugerencia para la comisión redactora, y es que expresamente se pudiera consignar que esta inconstitucionalidad fuera declarada de oficio, porque hasta ahora la inconstitucionalidad es a pedido de parte. Me parece que sería importante consignarlo y creo que de ninguna manera afectaría el espíritu de la norma que estamos tratando de incluir. Fíjese que acá en la CONADEP, en el libro de la CONADEP, en Nunca Más, transcribe algo que me parece que es interesante que recordemos, porque de alguna manera estaba defendiendo este criterio de que el detenido, con un recurso de habeas corpus en marcha, sin embargo fuera puesto a disposición del PEN. Y entonces transcriben unas declaraciones atribuidas al general Tomás Sánchez de Bustamante en un diario de la ciudad de Rosario. Y el 14 de junio del 80 decía que hay normas y pautas jurídicas que no son de aplicación en este caso. Por ejemplo, el derecho al habeas corpus. En este tipo de lucha, el secreto que debe envolver las operaciones especiales hace que no se deba divulgar a quién se ha capturado y a quién se debe capturar. Debe existir una nube de silencio que rodee todo. Realmente es duro recordar esto, pero además era la verdad, porque era una nube de silencio.
Y esto se relacionaba, sin duda, con lo que era la doctrina de la seguridad nacional, que no era nada más que una nueva versión de lo que era la razón de Estado. Pero qué importante que es lo que dice Vanossi en su libro. Señora convencional, su tiempo la autorizan a que continúe. Fíjese, señor presidente, qué interesante y qué importante lo que dice Vanossi en su libro El Estado de Derecho en el Constitucionalismo Social, cuando dice que la razón de Estado es la razón o discrecionalidad del Estado sin el pueblo. Es el vaciamiento del pueblo en la doctrina del Estado. Nosotros en este momento, señor presidente, no estamos haciendo nada más ni nada menos que incluyendo al pueblo en la doctrina del Estado. Yo quiero agradecer que me hayan dado la posibilidad de ampliar esto y simplemente agregaría dos cosas. Una de ellas que me parece que en la última parte, cuando se hace referencia directamente al recurso de habeas corpus, nosotros tendríamos que incorporar de una manera más clara la posibilidad de que también en el recurso de habeas corpus el juez pudiera declarar la inconstitucionalidad. Esto también es una sugerencia que dejo para la comisión redactora, que ha sido expresado por varios señores convencionales y que me parece que completaría la idea y permitiría dejar perfectamente reafirmado y aclarado la facultad jurisdiccional de declarar la inconstitucionalidad también en el caso del recurso de habeas corpus. Yo por último, señor presidente, quiero hacer un homenaje. Lamentablemente a quien le voy a hacer el homenaje no está presente, pero es un viejo compañero de mi partido, un viejo profesional y además un antiguo funcionario de la justicia. Durante agosto de 1972, cuando se producen los fusilamientos de Trelew, yo recibí en mi estudio a un familiar de uno de los involucrados en el fusilamiento, que me pedía desesperado la posibilidad de recuperar a su familiar, aunque fuera muerto, y además de saber qué era lo que había pasado. El tema era muy difícil, muy complicado, sin embargo, comencé a buscar qué juez era capaz de recibir un recurso sobre ese tema y en ese momento. Puedo asegurarle, señor presidente, que recorrí bastante, por supuesto acompañada con el familiar del muerto, por supuesto. Y nadie me lo recibía. Y finalmente, un juez, que en ese momento era un juez de paz letrado, y que muy poco tiempo después se transformaría en un juez en el fuero especial civil y comercial, me recibió el recurso de habeas corpus. Y le dio curso, permitió que nosotros fuéramos hasta el lugar donde estaba, y bueno, de todas maneras, después la historia se encargó de aclarar de qué manera habían acontecido los hechos. Ese juez es convencional, es un viejo compañero y es el doctor César Arias. Muchas gracias, señor presidente.